Lo que sí es un grupo de diapositivas que me van a permitir ampliar unos conceptos que ya hemos tocado en su oportunidad, según el programa preparado, pero que en este caso tiene la intención de ampliar algunos detalles. Se incluyen demostraciones paso a paso de procedimientos que hemos visto con ayuda de ejemplos reales, así como también se está haciendo hincapié en el uso de algunos parámetros que nos encontramos en los software y generalmente no tenemos el criterio para poder escoger cuál es el más apropiado para nuestro problema. Estos endogramas que han visto ustedes son fácilmente ploteados cuando uno tiene a mano un software como el Minitab o cualquier otro similar. Cuando ustedes ingresen a Cluster Analysis en estos menús de estos software, van a encontrar una ventana donde podemos elegir qué tipo de coeficiente de similitud deseamos utilizar o aplicar. Y justamente por ello yo acá tengo la lista de los más frecuentes. Vamos a verlo en esta y la siguiente diapositiva. Están los nombres más conocidos y también una fórmula para que podamos más o menos entender qué es lo que calculan. En general, ustedes van a notar que prácticamente todos estos coeficientes de similitud tienen una cosa en común, que de alguna manera involucran en la fórmula las diferencias cuadráticas. Es decir, casi siempre se compara un valor con el otro, pero elevado al cuadrado. Y esto es no solamente diferencias cuadráticas, sino la sumatoria de esas diferencias cuadráticas. En lo que difieren la mayor parte de estos coeficientes es en el denominador o a veces en la forma de acomodar estas diferencias o en la forma de presentarlos. Un caso aparte, como pueden ver en esta diapositiva, está en la parte inferior. La distancia métrica de Manhattan no es así. En este caso, este coeficiente de similitud está más bien comparando las diferencias entre dos posiciones de la variable, pero solamente en este caso el módulo. No es una diferencia cuadrática como pueden ver que es el caso en las demás fórmulas. Habría que decir que no es un parámetro de similitud frecuente, la distancia métrica Manhattan, cuya abreviatura más común es MM. Y también habría que decir que de todas las que están ustedes viendo en esta diapositiva, la distancia euclidiana es la de uso más frecuente. Quizás no tanto como el coeficiente de correlación lineal, pero la distancia euclidiana también es uno de los parámetros de similitud más usados, en virtud de que a veces se acomoda mejor a los tipos de distribución que generalmente se manejan en paleontología, sedimentología, etc. Sin embargo, el coeficiente de correlación lineal, lo voy a volver a repetir, es más un parámetro de similitud que se ajusta mejor a distribuciones de datos en exploración y en minería. También se emplea la distancia euclidiana al cuadrado, que es la segunda fórmula que ustedes ven ahí. Aquí, digamos, SE es el nombre más frecuente que viene de Square Euclidean, y como ustedes ven es exactamente la distancia euclidiana, pero se le ha aplicado la raíz cuadrada. O sea, le ha eliminado la raíz cuadrada. En este caso, la elección de uno u otro dependerá de que nosotros veamos cuál se va a adaptar mejor a nuestra información o al problema que queremos aplicar. También hay una tercera clasificación de distancia euclidiana, que es la distancia euclidiana estandarizada, que es la tercera fórmula. Ahí está la indicación de que es estandarizada porque la diferencia cuadráticas, antes de sumarlas,
se van dividiendo sistemáticamente por su respectiva desviación estándar, que es la desviación estándar de todos los elementos que participan en el cálculo o de la data completa para cada par de comparación que nosotros estamos realizando. También es muy poco usada el coseno o distancia euclidiana normalizada. En realidad, como ven, son hasta 4 tipos de distancias euclidianas, aunque a esta última, que es la cuarta relación, se le conoce más como coseno, así de simple, ¿no? Coeficiente de similitud, coseno, y no es otra cosa que la distancia euclidiana normalizada. Y ustedes ven que en el denominador nosotros estamos colocando para cada componente un valor que es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los valores de x al cuadrado. Entonces, lo más importante para no marearse con esto es saber que tenemos un menú que cuando ingresemos a los diferentes algoritmos o elecciones que nos plantea un software como el Minitab, aquí tienen de repente una consulta para saber qué hace cada uno de estos coeficientes de similitud. Les voy a presentar una lista adicional, que es la que están viendo ahora en la siguiente diapositiva. Y estamos comenzando igual con el más frecuente y más común, que viene a ser el coeficiente de correlación lineal, que hemos hablado de él cuando hemos hablado de regresión lineal. Y sabemos que es la diferencia o el cociente entre la covarianza sobre las desviaciones estándar de una de las variables por la desviación estándar de la otra variable. Entonces, además de este parámetro de similitud, tenemos también el que se denomina distancia promedio, que ustedes ven en este caso igual son la sumatoria de las diferencias cuadráticas, pero en este caso no como aplicábamos anteriormente. Primero calculamos la diferencia entre un valor y otro para diferentes ubicaciones k, y luego esa diferencia la elevábamos al cuadrado y después la íbamos sumando. Observen que aquí es más bien calcular primero la sumatoria de todas las diferencias simples y el total recién se eleva al cuadrado. Esta distancia promedio no la he visto, no muy aplicada, no recuerdo una aplicación, pero está en el menú de opciones de parámetros de similitud de la mayor parte de los software. Distancia chi cuadrado, que se abrevia C mayúscula S. Están viendo ustedes que aquí esta es quizás una de las más complejas aparentemente, pero si analizan el numerador también son diferencias cuadráticas, solo que cada diferencia cuadrática se tiene que dividir previamente, ¿no?, entre la sumatoria de la variable conforme va variando en el k, pero todo esto al final es sumado y se le aplica finalmente una raíz cuadrada. Está también en la penúltima línea la diferencia de carácter medio, que las siglas en inglés son las que mantengo ahí porque es lo que van a encontrar en la bibliografía, MCD, y aquí esto se parece a la Manhattan en el sentido de que aquí se aplican diferencias simples y no se respeta el signo, que son módulos, al final el módulo de la diferencia, con la particularidad frente a la Manhattan que vimos en la diapositiva anterior, que aquí se divide entre n, una vez que hemos aplicado toda la sumatoria de las diferencias. Entonces, igual que la Manhattan, esto no tiene mucha aplicación. Definitivamente, largamente, el coeficiente de correlación lineal y la distancia euclidiana simple son las más empleadas. Y finalmente, les incluyo la distancia chord, SE es su abreviación, donde ustedes ven que es simplemente la sumatoria de las diferencias cuadráticas. Esto creo que sí merece la pena probar algunas veces porque de alguna manera u otra tienen una relación con
con, digamos, los otros parámetros como la misma coeficiente de correlación lineal y los otros euclidianos que están también ponderados y que se han planteado en la página anterior. Muy bien, no se mareen con estas fórmulas. Es preferible aceptar de repente una sugerencia que cuando ustedes tengan el menú desplegado, prueben con distancia euclidiana o primero incluso con coeficiente de correlación lineal, y si ven que una de estas otras fórmulas les produce un resultado de repente más aparente para la data o el problema que ustedes están manejando, finalmente les digo que lo único que se produce generalmente es que el dendrograma rara vez va a tener una modificación drástica. Lo único que se produce es que en el eje donde se mide la distancia o el coeficiente de similitud, el dendrograma crece o decrece, como ya lo han visto en los ejemplos que hemos planteado y que preceden a estas fórmulas, ¿no?, en las diapositivas anteriores. Entonces, conviene resumir un poco y ver cuáles más o menos son las opciones de agrupamiento que tenemos, y yo me he permitido seleccionar 4. Ya estamos aquí haciendo un resumen para ver cómo capitalizamos los ejemplos que hemos mostrado, tantas fórmulas que estamos mirando, y estoy poniendo aquí métodos de partición y este tipo de agrupamiento. No se olviden que hablamos de clústeres, algunos lo llaman conglomerados o grupos. Yo prefiero llamarle grupos, siempre y cuando estén pensando en el término clúster en inglés. Estos grupos o subgrupos, ¿cómo es que nosotros los podemos definir? Y hay la opción de los métodos de partición, que son algoritmos matemáticos que ubican en regiones dispersas a los diferentes grupos, ¿no?, a partir de clases discretas. Entonces, no es muy práctico y no es muy usado porque, aunque no lo crean, el procesamiento consume algo más de tiempo que los demás, lo cual ahora no se nota mucho porque tenemos procesadores o microprocesadores sumamente rápidos y veloces, pero antes esto sí era un criterio para decir no me gustan los métodos de partición. Aparte de esa desventaja, es una opción, no es la más usada, pero se utilizan algunos algoritmos que es un poco difícil de comprender a veces. Los métodos de origen arbitrario son aquellos que establecen previamente grupos de puntos arbitrarios de partida. Esto funciona bien cuando estos centroides o puntos arbitrarios de partida nosotros los fijamos con mucho conocimiento y con un pleno conocimiento de la geología, de la mineralogía o del dominio de datos que estamos manipulando. En ese caso, sí es muy bien aplicable, porque de alguna manera uno puede ya darle una pauta al software para decirle: quiero un clúster en este centroide, quiero otro en este otro centroide, y más o menos uno ya, con la experiencia que tiene, puede fijar hasta más de 2 o 3 centroides, y lo que hace el software es, a partir de esos centroides, va a ir generando los diferentes clústeres, y lo va recalculando y lo va expandiendo hacia valores de agrupamiento menores, y finalmente sale un etnograma. Es como decir un etnograma guiado a partir de pautas que podemos sacar del conocimiento geológico, mineralógico o estadístico de la data. 2 formas adicionales las voy a revisar en este siguiente slide. Aquí estamos mostrando los procedimientos de similaridad mutua. Aquí la
la partida es una matriz de n por n entre todos los pares. Algunos también ponen matriz n por m. En realidad no es correcto, esto es más para una matriz n por n, o sea, las variables versus las variables. La cantidad de variables que ustedes han seleccionado viene a ser el n, y como ustedes saben, como una matriz que utilizamos tiene la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas, la variable, el número de variables será la matriz n por n. Cuando hemos decidido utilizar coeficiente de correlación lineal o hemos decidido utilizar distancia euclidiana o lo que fuera, y conformamos nuestra matriz, lo que sí es un recálculo de matrices sucesivas, es un recálculo iterativo para poder ir aplicando los mismos criterios de similaridad, pero entre las columnas. Esta es la diferencia entre los procedimientos de similaridad mutua y el agrupamiento jerárquico. Desde ya, déjenme decirles que el agrupamiento jerárquico es el más difundido. Es más, en los ejemplos que yo les voy a plantear, estamos aplicando el agrupamiento jerárquico. Aquí la matriz de inicio también es n por n. Y las vamos a ir achicando en recálculos sucesivos para tener matrices cada vez más pequeñas hasta un límite que es una matriz de 2 por 2. Este es el ejercicio de agrupamiento jerárquico que más se utiliza, sobre todo en geología y específicamente en paleontología, ¿no? Taxonomía numérica. De tal manera que le vamos a dar un poquito más de espacio en esta presentación, y como les dije, algunos ejemplos van a permitir cómo es que funciona este agrupamiento jerárquico y cómo en forma sucesiva de una matriz muy grande, de una cantidad de variables que ustedes saben podemos manejar, decenas de variables, podemos llegar a una matriz final de 2 por 2, pero en el camino ya hemos encontrado grupos en base a coeficientes de similitud que podemos elegir. Por supuesto, por razones didácticas, los ejemplos que les voy a presentar no son de una matriz muy grande, pero el ejercicio lo pueden aplicar a una cantidad que puede resultar, por ejemplo, de una campaña de exploraciones o de un análisis ICP que les entrega a ustedes 32 elementos o 40 y tantos elementos, de tal manera que su matriz inicial puede ser 30 y tantos por 30 y tantos o algo así, y el sistema igualmente funciona. Aunque yo siempre les aconsejo que preferible que una primera pasada eliminen esa matriz aquellos elementos que no tienen data significativa o que tienen demasiados valores muy cercanos al límite de detección, porque simplemente no están entrando en el paquete que ustedes quieren analizar. Como por ejemplo los lantánidos, a no ser que estén viendo yacimientos neumatogénicos o asociados a pegmatitas o a alteración tipo Gleason, yo no sé si vale la pena mezclarlos con los elementos de transición y los sintófilos, que sí, les vale la pena examinar cuando estamos hablando de los otros tipos de yacimientos y otros tipos de alteración. Antes de plantear los ejemplos que les indiqué, vamos también a hacer un resumen de cuáles son las principales formas de enlace entre grupos o clústeres, porque esto también nos encontramos en los software, y cuando displayamos la ventanita nos salen una serie de alternativas, seguramente más de las que están mirando, pero yo he tomado estas porque son las más frecuentes. Y siempre, ¿no?, al final coloco la que es la más recomendable. Antes de mostrarle unos ejemplos que he preparado de cómo se construyen los dendrogramas paso a paso, estoy en
este cuadro pretendiendo también hacer una suerte de resumen de cuáles son las alternativas de forma de enlace entre los grupos o los clústeres que nosotros podemos elegir. No están todos, algunos software nos presentan otras opciones. Estos son los más frecuentes y nuevamente los estoy ordenando poniendo al final aquel que es el más usado o el que de alguna manera yo recomiendo. Entonces, dentro de las principales formas de enlace tenemos el denominado enlace simple. Aquí este criterio conecta grupos en base a la más alta similitud entre objeto y objeto y va categorizando a lo largo del dendrograma hacia los coeficientes de similitud menores en forma decreciente. Es el más simple de todos, pero tiene la desventaja que visualmente y mirando también la escala del parámetro de similitud, uno tiene la sensación de que a los que están al final tienen una mayor influencia de asociación que los clústeres o grupos que se asocian al inicio. Hay que tener mucho cuidado de leer en la escala los coeficientes de similitud que estamos utilizando, porque algunos son crecientes en la dirección de su mayor influencia o mayor peso, pero otros son inversos, ¿no? Como mostré en algunos ejemplos en las diapositivas anteriores. Luego está el promedio no pesado, que en forma corta se le conoce como centroide. Aquí este método se generó y se propició con la intención de corregir esta sensación de mayor influencia inversa que se notaba con el enlace simple. Para ello, pondera cada clúster en forma proporcional al número de objetos que compromete. Entonces, de alguna manera u otra, estos dos están cubriendo una necesidad de enlace muy simple, muy directo. Sin embargo, creo que el criterio de Word, que es la forma de enlace más frecuente, más usada, y que se basa en un concepto como el análisis de la varianza, que es, creo yo, un soporte estadístico mucho más fuerte, más confiable y ventajoso además. Entonces nos da un respaldo para saber que este criterio nos va a combinar grupos de igual manera, en forma iterativa, avanzando hacia la dirección de menos similitud, pero no en una variación cualquiera, sino en una disminución que minimice o minimiza la suma de los cuadrados entre los grupos. Este es el método de más amplio uso, este es el que van a encontrar con más frecuencia, y generalmente hasta los software por defecto le ponen ya el criterio de Word para que ustedes lo acepten, pero desplegando el menú pueden tener el enlace simple, el centroide y otros, dependiendo, digamos, de qué es lo que ha preparado cada empresa y como alternativa. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer, siempre es bueno hacerlo una vez por lo menos, la construcción manual paso a paso de un dendrograma, porque finalmente, como ustedes han visto, el dendrograma se calcula en realidad en un 2×3. Cuando yo les muestre en la parte del taller los ejercicios que he preparado para calcular dendrogramas, van a ver que en un clic estamos obteniendo el dendrograma. Y finalmente no sabemos cómo se produce. Conviene entonces que al menos en una oportunidad lo hagamos manualmente, paso a paso, para entender cómo se calcula. Vamos a utilizar matrices de similitud y el método que vamos a aplicar va a ser el de agrupamiento jerárquico. En este método, como ya indiqué,
la matriz de origen es la matriz con los valores de similitud, vale decir, coeficiente de correlación lineal, o distancia euclidiana, o distancia euclidiana al cuadrado, o lo que ustedes seleccionen para conseguir la similitud, ordenados todos estos parámetros en una matriz n por n. El tercer paso es extraer de esta matriz original de partida, de esta matriz seleccionamos aquellos pares que tienen la más alta similitud. Por ejemplo, el más alto coeficiente de correlación lineal. Y estos son los pares que van a marcar el origen, vamos a decir son los centroides, vamos a decir son los puntos donde se van a ir generando los diferentes dedos, ¿no? Dedos viene del endograma, y ustedes van a notar cómo en los pasos sucesivos estos dedos se van enlazando y van avanzando en la dirección de disminución de la correlación o del parámetro de similitud que hemos utilizado. De esta manera, y en un proceso iterativo, se va recalculando cada nueva matriz, y el criterio para obtener los nuevos valores de similitud que vamos a llenar dentro de esta matriz va a ser el promedio de las similitudes, un promedio simple. Vamos a sumar el coeficiente de correlación lineal y lo vamos a dividir entre 2. Vamos a sacar un promedio si hay un número mayor. Y este procedimiento hay que repetirlo las veces que sea necesario hasta llegar a una pequeña matriz de solo 2 por 2. Si ustedes parten con una matriz de 30 por 30, tendrán que hacer una serie de pasos sucesivos para llegar a una matriz final de 2 por 2. Este es el procedimiento de agrupamiento jerárquico. No se olviden que en los ejemplos que vamos a mostrar, los datos que estamos usando son coeficiente de correlación lineal, y estamos haciendo el promedio de estos coeficientes para ir disminuyendo y agregando más y más grupos a partir de los puntos o centroides que hemos elegido en base a las más altas correlaciones o más altas similitudes. Entonces, podemos utilizar también una matriz de similitud, como dije, el coeficiente de correlación entre cada par de elementos, y solamente por cuestión de lenguaje o de costumbre a este arreglo de n por m se le denomina matriz de similitud. En ella vamos a encontrar los valores que se obtienen de ejercitar la correlación lineal entre cada par, entre oro y plata, entre cobre y plata, entre arsénico y plata, o también después entre oro y antimonio, entre antimonio y arsénico, etc. Vamos a ver. Aquí hemos seleccionado para este primer ejemplo solamente una matriz de 6 por 6 que hemos seleccionado o que tenemos con resultados analíticos para ver y mostrar didácticamente cómo se calculan las diferentes matrices de similitud y cómo vamos utilizando estos parámetros para ir dibujando el dendrograma, ¿no? Dedo a dedo. Ustedes ven aquí que en esta matriz de similitud, el 6 por 6, la diagonal, como no puede ser de otra manera, tiene el valor de 1. Porque si nosotros realizamos la nube de correlación de cobre versus cobre, con toda la data que manejamos, nos va a salir una línea bisectriz en la nube de correlación, porque tiene pues la correlación perfecta. Estamos correlacionando un número con sí mismo. Esa diagonal por eso tiene el valor de máxima correlación, que es 1. Solo es una referencia. Algunos no lo colocan con el 1, simplemente lo llenan con casillos vacíos o con casillos achurados, no importa. Acá tenemos
cobre en la primera línea, que en la segunda columna, donde está la columna del plomo, nos entrega el valor de 0.07, que es el coeficiente de correlación lineal entre el cobre y el plomo. Ustedes ya se dan cuenta que esto es casi cero, y que podemos entender que no hay correlación entre el cobre y el plomo. Seguimos avanzando en la línea del cobre hasta la columna del mercurio, y aquí podemos leer que tenemos 0.38 de coeficiente de correlación lineal. Esto nos indica ya una correlación atendible, ¿no? Cerca del 40%. Si pasamos a la columna de arsénico, estamos leyendo cobre-arsénico, un coeficiente de correlación lineal de 0.78, casi 80%. Si ustedes revisan los demás coeficientes de correlación lineal, este vendría a ser el valor más alto, por eso le hemos puesto un color rojo. Entonces, nuevamente cobre molibdeno muy bajo, pero en este caso negativo, cobre zinc 0.32, de repente una correlación moderada a baja, y así sucesivamente. Si ustedes notan, considerando la ubicación de los casilleros con la correlación máxima 1, hacia la parte superior tenemos exactamente los mismos valores que están en la parte inferior. Esto es lógico y obvio, esto es como si fuera un espejo. La línea central diagonal funciona como si fuera un espejo. Por comodidad colocamos todos los valores. Podríamos dejar de colocar los valores del triángulo superior o del inferior, como gusten, pero van a ver ustedes que es muy útil dejarlos así para los cálculos que vienen a continuación. Entre los valores más altos está el que encontramos de cobre arsénico, en la fila del cobre la columna de arsénico, o también lo podemos leer en la fila del arsénico y la columna del cobre. Y en segundo lugar, la más alta correlación está entre el mercurio y el molibdeno, que es 0.42. También está resaltado en rojo. Solamente para indicar que correlaciones negativas son muy bajas. Las hay, pero el máximo valor está en 0.14. En realidad parece que estos elementos tienen una correlación directa en forma preferente. Regresando al tema específicamente, ya tenemos nosotros en el 0.78 del cobre arsénico nuestro primer centroide, ese valor más alto. Y justamente al costado derecho vamos a ir dibujando los dedos de nuestro endograma. Para tal fin hemos graficado una escala. Esa escala inferior va desde valores negativos cercanos a 0, pasando por 0, 0.5 hasta 1. ¿Qué estamos viendo acá? El coeficiente de correlación lineal. Si nosotros con esta escala ploteamos una vertical a partir del valor de 0.78, esta es la vertical que nos va a limitar el dedo, o que va a cortar el dedo del cobre con el arsénico, que como ustedes ven hemos dibujado, ¿no?, una parte de un rectángulo que le falta a la cara izquierda, a la altura, ¿no?, justo del valor 0.78 medido en la escala inferior. De esa manera ya hemos dibujado el primer centroide. La cara lateral de este rectángulo abierto por la izquierda es una cara que está justo coincidiendo con el valor 0.78 medido en la escala inferior. De la misma manera, un poco más atrás de 0.5 está 0.42, en la misma escala, que sería el límite del siguiente dedo que agrupa mercurio con molibdeno. Miren ustedes, ya tenemos dos centroides, comenzando nada más con el uso de los valores más altos de correlación lineal de nuestra matriz n por n original, que es la matriz de similitud. A continuación de la matriz original tenemos que
acceder a una matriz más reducida. ¿Cómo hacemos esto? Como ya tenemos la correlación arsénico-cobre y mercurio-molibdeno, estos dos elementos ya los colocamos juntos, como ustedes están viendo ahí, separados por un slash. Entonces, para poder calcular los diferentes valores que van a corresponder a esta matriz más pequeña, que ustedes ven que ya va a ser de 4×4, porque ahora tenemos cobre arsénico juntos, plomo, zinc, mercurio molibdeno juntos, entonces 4×4, y la diagonal no es problema, siempre va a estar llena de los valores de 1. Entonces ahí vamos a hacer un ejemplo de cálculo del casillero que corresponde cobre arsénico juntos versus plomo. Para colocar el valor que debe estar en esta casilla, yo me tengo que referir a la matriz anterior. En la matriz anterior debo seleccionar la línea de plomo, que es la segunda línea, y debo leer los valores que tengo en la columna del cobre, que es 0.07, y en la columna del arsénico, que están funcionando como un par acoplado en esta nueva matriz. Entonces, en la matriz superior, cobre-plomo es 0.07 y plomo-arsénico es 0.14. Como van a ir estos valores juntos, lo único que hago es sumarlos y obtener la mitad. Eso está indicado abajo, en esa señal donde está la suma de estos dos valores entre 2, que nos da 0.11. Pero como acá el coeficiente de correlación lineal más alto tiene valor negativo, ese es el signo que le va a adjudicar a este nuevo valor, que es menos 0.11, que es el que figura en el casillero correspondiente. Columna de plomo y línea del cobre arsénico conjunto. De la misma manera, nosotros vamos a ir calculando los otros valores. Veamos cómo es que esto se produce para un siguiente casillero. Hemos elegido esta vez el zinc, que en la nueva matriz es zinc versus mercurio molibdeno conjunto. Tercera línea, cuarta columna. Para poder llenar el valor que figura ahí, el cálculo está indicado en esa señal de color violeta, morado, y para calcular nos vamos a la línea del zinc en la matriz original y vamos a leer los valores que tenemos que promediar, que son el que figura en la columna de mercurio, que es 0.16, y en la columna del molibdeno, que es 0.06. Están remarcados con unos rectángulos. La suma de estos dos valores dividido entre 2 nos da 0.11. Como ambos tienen signo negativo, el signo final es negativo, y nuevamente cargamos con ese valor el casillero correspondiente. Como ustedes ven, el promedio simple nos va a permitir llenar cada uno de estos casilleros. Un último ejemplo estamos incluyendo en la burbuja en negro, que señala al casillero del cobre arsénico conjunto versus el zinc. Para ese cálculo nos vamos a la línea del zinc en la matriz superior y le vamos a calcular el promedio del valor que figura en la columna del cobre, que es 0.32, es el recuadro negro, y el valor del arsénico, que es 0.20, que es el otro recuadro negro. La mitad de la suma de estos dos valores entre 2 es igual a 0.26. Está indicado en la burbuja negra. De esta manera podemos ir llenando todos los demás valores de esta nueva matriz de 4×4. Y al hacerlo tendremos nuestra nueva matriz. Y estamos listos para dibujar los siguientes dedos. Igualmente, en el caso anterior, solamente tomamos atención a los valores más altos de correlación, que aquí han sido señalados en rojo. Entonces, vamos a tener que generar 0.27, que correlaciona
mercurio boliviano con plomo, y 0.26 que correlaciona cobre arsénico con zinc. Eso lo vamos a dibujar en nuestro endograma. Para eso leemos estos valores en la escala que está en la parte inferior en forma horizontal. Entonces, sin embargo, antes de dibujar estos datos, yo desearía que me sigan en el cálculo de un coeficiente de correlación que es un poquito más complicado. Es más complicado porque anteriormente hemos estado calculando una pareja de elementos ya acoplados con un elemento solo. Acompáñenme al cálculo de cobre arsénico, que es un par acoplado, con mercurio boliviano, que es otro par acoplado. Esa es la burbuja que está en granato. Miren que ya arriba en la matriz están indicados los rectángulos que van a ser comprometidos en el cálculo. De esta manera se va a simplificar. Debo calcular primero, elijo el cobre, la línea del cobre, y quiero ver cómo se relaciona con mercurio boliviano. Entonces ahí ven 0.38 más 0.06. En la burbuja está en la línea inferior. Entre 2 esto me sale 0.22. Pero eso no es todo. Debo ver también cómo se relaciona la otra pareja de datos. En este caso está el arsénico versus el mercurio boliviano, que viene a ser la cuarta línea de la matriz original. En este caso los rectángulos granates me indican que debo sumar 0.21 con 0.14, extraer la mitad y eso es 0.18. Como el valor más alto es 0.21 con valor positivo, ese es el valor, o el signo, perdón, que le dejamos a 0.18. Estas dos líneas dentro de la burbuja granate me generan dos valores promedio o subpromedios, porque tengo que sumarlos nuevamente, 0.18 más 0.22, y dividirlos entre 2 para obtener el valor de 0.20, que es el que figura en el casillero de mercurio boliviano acoplado versus cobre arsénico acoplado. Nuevamente, los otros valores debajo de la diagonal son simplemente las réplicas de lo que está en la parte superior. Entonces, ahora sí pasemos a dibujar. Ya vimos cómo aparecieron los trazos de los nuevos dos dedos en la dirección hacia los menores valores de correlación. Esto es importante remarcar. Conforme avance el dendrograma hacia el lado derecho, obviamente, el parámetro de similitud, que repito, es el coeficiente de correlación lineal en este caso, está disminuyendo. Y como notarán, las verticales de estos dedos, las verticales derechas que limitan estos dedos, estos trazos verticales están siendo ubicados, uno de ellos a la altura de 0.27, como lo manda la matriz, y el otro a la altura de 0.26. Casi están paralelos estos trazos. Ya tenemos avanzada hasta aquí el dendrograma. Vamos a hacer el siguiente paso. Implica calcular una nueva matriz un poco más pequeña. Entonces, esta nueva matriz la calculamos de manera similar. Por supuesto, ahora ya tendremos tríos de datos. Ya no solamente pares y elementos simples, como es el caso de las matrices anteriores, sino acá tendremos tríos de pares. Aquí el cálculo ya es ocioso porque todos los valores que nos van a salir 0.11 y la diagonal siempre será siendo 1. Entonces ya podemos trazar el último dedo de nuestro dendrograma. ¿Por qué es el último? Porque como dijimos ya en la parte literal previa, termina este cálculo de las matrices de similitud cuando tenemos una matriz de 2 por 2. Ya tenemos la matriz de 2 por 2 y veamos cómo se dibuja el siguiente dedo. Por supuesto, está ya en el campo negativo de los coeficientes de correlación lineal a la altura de 0.11, que es hasta donde llega el fragmento derecho de este nuevo dedo, que es el que nos indica que hay casi una despreciable, casi inexistente relación entre estos dos clústeres.
¿Cuáles son esos dos clústeres? Uno de ellos es el cobre arsénico zinc, en la parte superior del endograma, y el otro clúster es el plomo mercurio molibdeno, en la parte inferior. Significa que la relación entre plomo y el clúster mercurio molibdeno es más bien una relación sí atendible, porque está en 0.27, como lo es también la del siguiente clúster, que es la cupla cobre arsénico con el zinc. Pero conforme nos vayamos moviendo a los dedos más interiores, el coeficiente de correlación será más alto y por ende la ligación será más fuerte. Por ese motivo, el centroide mercurio molibdeno, que está calificado en la matriz superior, podemos leer mercurio con molibdeno 0.42, es una ligación muy atendible, casi cercana al 0.50, pero no es tan alta como el 0.78, que es el primer centroide que agrupa cobre con arsénico. Entonces ya podemos leer los endogramas, ya sabemos cómo se construyen paso a paso. El procedimiento es muy simple. Por supuesto, si tenemos una matriz de 30 por 30, hacerlo manualmente sería un asunto impensable, pero los software lo calculan en un santiamén y lo sacan dibujado, listo para que nosotros podamos interpretar. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí les muestro, solamente para que se ubiquen en el caso que vamos a mostrar, la cabecera de la data, que en realidad básicamente es una data producto de un análisis modal realizado en secciones delgadas de muestras de arcosas, o grauatas en este caso. Yo diría más bien arcosas por el contenido de feldespato. En todo caso, se trata de sedimentos microlíticos, en donde tenemos la posibilidad de medir cuarzo, la presencia de cuarzo, de feldespato, de fragmentos líticos y de poros. Pero la investigación modal se ha hecho no de la identificación de estos minerales solamente, sino además, como figura en la cabecera de esta data, se está aprovechando el hecho de que se ha hecho una medición de los diámetros promedio en milímetros. Y eso es lo que compone esta tabla original con la que vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Entonces, bajo el microscopio se ha medido el diámetro promedio de los poros. En la muestra A, el diámetro promedio de los granos de cuarzo, en la muestra A, B, C, D, etc. Y cuando hay fragmentos líticos se ha hecho lo propio. Y cuando hemos identificado feldespato también hemos hecho lo propio. Entonces, ahí están los resultados de los diámetros promedios. Entendemos que vamos a tener una matriz de 4 por el lado de las columnas, donde están los minerales y los poros, y 6 por el lado de la cantidad de muestras que seguramente hemos necesitado hacer una sección delgada de cada una de ellas para poder hacer estas mediciones. La matriz de partida, entonces, es esta matriz que me pone, en este caso, las variables vienen a ser cada una de las muestras, y aquí tenemos, por ese motivo, una matriz de 6 por 6. Esta es la matriz de similitud, que no es la matriz de la data. La matriz de la data es la que hemos visto anteriormente. Esta es la matriz de similitud. ¿Por qué? Porque acá ya no estamos poniendo los promedios de los diámetros, o los diámetros promedios de cada mineral o de los poros, sino aquí estamos poniendo los coeficientes de correlación que hemos calculado previamente par a par y que figuran en cada casillero que ustedes ven acá. Para facilitar, hemos resaltado en rojo y en negrita los valores más altos, que es lo que recomienda el procedimiento. El más alto, en este caso, es el de la muestra C con D.
que prácticamente está muy cerca de la unidad, está en 9.991. Este es el valor más alto y el siguiente es A con B, que es 0.91, también sustantivamente alto. Como verán, en este caso sí hay valores negativos altos, como es el caso del menos 0.719, como que diríamos es el valor negativo de correlación solo superada por menos 0.767, que es el caso de la correlación inversa muy alta entre F y D, de tal manera que ya tenemos nuestra matriz, tenemos nuestra matriz de similitud de partida, y vamos a comenzar considerando como centroides justamente estos dos valores más altos. El 0.99 ya está trazado ahí, es un pequeño trazo entre C y D, casi no tiene lados, es solamente el trazo porque estamos prácticamente cerca de 1, mientras que el dedo o centroide original entre A y B está en 0.911, por eso es que asoma un dedo muy corto. De alguna manera u otra ya comenzamos a trazar nuestro dendrograma. El paso siguiente, que ustedes lo ven ahora en la vista, es reducir esta matriz, que es de 6 por 6, a una más pequeña, justo agrupando los coeficientes de correlación más altos que hemos considerado en el paso anterior. Y aquí tenemos AB y CD, que ya figuran juntos en esta nueva matriz. Le podemos poner un slash o simplemente AB, CD, A/B, como gusten. Lo importante es entender que aquí ya no figuran los coeficientes de correlación aislados, sino que tenemos que sumarlos y promediarlos, que es justo lo que indican las burbujas que están en colores distintos para indicar cómo es que se hace el cálculo en cada caso. Comencemos con la burbuja en granate, que nos indica una vez más cómo se hace el cálculo del coeficiente de correlación lineal en esta nueva matriz cuando comparamos CD con E. La cupla CD con E la tenemos que revisar en la línea de E, donde están ya dibujados los recuadros en granate, y la operación es muy sencilla. Sumamos 0.587 más 0.665, sacamos la mitad y tenemos el nuevo valor de correlación, que es 0.626. Por si acaso estamos indicando también el caso de CD versus F, que lo leemos en la línea F de la primera matriz. Aquí hay dos valores de 0.719 más 0.767, sumados y sacamos la mitad y tenemos el 0.743, que viene a ser el valor que colocamos en el casillero correspondiente. Así vamos a calcular todos los demás casilleros y finalmente vamos a tener nuestra nueva matriz completa de 4×4. Y como ven, ya hemos dibujado el siguiente dedo, que corresponde a este valor 0.626, que agrupa a la cupla CD, ustedes ven ahí, con la muestra E. Entonces, vamos a ver cómo dibujamos los siguientes dedos. Ahí está la nueva matriz, en este caso es 3×3. Aquí el valor más alto viene a ser el 0.450, que justamente está enlazando el trío CDE con el par AB, dibujado convenientemente atendiendo la escala horizontal de la parte superior derecha. Tenemos un siguiente dedo, ¿no?, que ya está enlazando prácticamente los dos centroides originales. Pero acá no nos podemos detener. El método nos indica que debemos llegar a una matriz de 2×2, que es lo que se observa en la siguiente vista.
donde finalmente tenemos la matriz de 5 muestras, ¿no?, juntas, funcionando en comparación con la muestra F, ¿no? Hay un divorcio entre F y este grupo, ¿no?, aun cuando la fuerza de similitud es menos 0.27, no es muy alta, pero atendible. En todo caso, menor de los parámetros de correlación que hemos estado manejando en esta misma matriz anteriormente. Por eso es que este último dedo está ya corrido, por supuesto, en el campo de los valores negativos del coeficiente de correlación lineal que se lee en la escala inferior. Este sería el dendrograma final. Como ustedes ven, el proceso es muy simple. Era justo y necesario que ustedes lo vieran una o un par de veces por lo menos, para que no sea una caja negra o una caja de sorpresas como lo calcula el software. Entonces, para resumir el procedimiento de los ejemplos que hemos mostrado, estos dos ejemplos, hemos utilizado como parámetro de similitud el coeficiente de correlación lineal, como parámetro de similitud o factor de correlación. ¿Para qué? Para poder utilizar estos datos y construir lo que llamamos nuestra matriz de similitud. Esta matriz de similitud n por n, que contiene todos los pares observados o seleccionados, nos sirve para, a partir de seleccionar los valores más altos, que vienen a ser al inicio los centroides de los dedos, nos van a permitir ir generando y enlazando los subsiguientes dedos por el recálculo iterativo que vamos generando matriz a matriz, tratando de llegar a una matriz última que debe tener 2 por 2. ¿Cómo calculo los parámetros de similitud? Ustedes saben que el criterio es del promedio simple.